Más. Ahí Ahí está. está. Listo. Ya encontré el menú. Muy bien. Ahora sí, vuelvo a mi pantalla. Voy a compartir mi presentación. Compartimos la pantalla. Y bueno, estamos listos para comenzar. Igual si me confirman y se me validan si se escucha mi audio, si se ve mi presentación y si se ve mi audio, por favor, si me pueden por ahí compartir el micrófono por el chat. Todo bien, todo bien. Muy bien. Bueno, pues arrancamos. Muy buenas noches a todos nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a Socorro Alpino de México y a Montañas y Frutas México, Igor Kennedy, y a todos los compañeros que forman parte de esta gran fraternidad por la confianza y por la oportunidad de permitirme estar aquí ahora compartiendo en este miércoles de Pláticas de Seguridad la charla sobre planes y protocolos para rutas. La dinámica, si les parece que desarrollemos va a ser enfocarme en mi presentación. Son justamente las 9 de la noche con un minuto. Voy a dar el desenvolvimiento de la charla, de la presentación, y al final vamos a dar ya un espacio de interacción para que también pues, nos compartan sus propuestas, sus ideas, sus experiencias, sus tips, sus casos de éxito, sus aprendizajes, todas sus preguntas y sus dudas las vamos a comentar y compartir al final. Pero sin embargo, se puede, si quieren ustedes también hacerlo así, para que no se les olvide el comentario, no se les olvide la pregunta, la inquietud o la duda, dejarla en el chat. Yo voy a estar viendo también al final de la charla todos sus mensajes, todas sus preguntas, todas sus dudas, tratando de recabarlas y obviamente de comentarlas o resolverlas. Así es que durante el desarrollo de la charla pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones en el chat y al final lo podemos también de ahí tomar y considerar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, empiezo la presentación y arrancamos. Hace justamente, bueno, al inicio de año tuve también la dicha, el honor y el gusto de estar compartiendo en una charla de seguridad los puntos de seguridad en Barrancas del Cobre. Entonces, ahí es donde nos quedamos. Ahí es donde quiero retomar esta charla o esta presentación. Aquí les comparto un pequeño video, un fragmento de un pedacito de la ruta de Barrancas del Cobre. Les recuerdo que esta es una ruta que hacemos aquí en Chihuahua, en el Estado Grande, en el Cañón del Cobre o Barrancas del Cobre, y es una travesía de 5 días. Por lo que mucho de lo que voy a compartir y comentar hoy pues se desarrolla en estos ámbitos, ¿no? De expediciones largas, de varios días, de trekking o travesías o expediciones, exploraciones. Así es que voy a basarme también en este contexto y en contextos de media montaña, baja montaña, alta montaña, cañonismo y senderismo, trekking, montañismo y, ¿por qué no?, tocar un poquito de también alpinismo. Estoy compartiendo unas fotografías de nuestros entornos aquí en Chihuahua, en las Barrancas, y por supuesto también, como muchos de ustedes ya saben y nos conocen, pues desde hace ya algunos años me acompaña mi hija a estas travesías, a Barrancas del Cobre, Sierra Tarahumara, y algunas también ascensos en alta montaña. Aquí estamos en fotos compartiendo, mi hija, mía y yo. En parte de la presentación que quiero compartir con ustedes, bueno, pues me dedico al turismo de aventura, me dedico a la montaña, me dedico al senderismo, al montañismo, al excursionismo, al alpinismo, prácticamente de tiempo completo. A través de Natura Adventure, pues nos desarrollamos aventuras de turismo de naturaleza de aventura en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en el país Centro y Sudamérica. Y a través del Club de Montañismo de Chihuahua, que estamos por cumplir 8 años ya de vida, de existencia con este club, nos dedicamos a, explorar la naturaleza, disfrutar la naturaleza y a compartir todos los beneficios que la naturaleza nos deja y nos da, principalmente en Chihuahua, Chihuahua. También a raíz de la pandemia, fundamos y creamos la Escuela de Montañismo de Chihuahua como parte también de colaborar, de contribuir y de aportar a desarrollar un montañismo más seguro, ya que, como todos ustedes seguramente saben, vieron o vivieron, cuando la gente salió o salimos a la naturaleza en la pandemia, pues también se potencializaron y aumentaron los incidentes o los accidentes, ¿no? Entonces, como parte de una tendencia en todo el país, pues, Chihuahua no fue la excepción, y entonces creamos este instrumento, la escuela, para pues contribuir a que la práctica de este deporte o de esta actividad, de este modo de vida, se desarrolle de una mejor manera. Y me pueden seguir y me pueden conocer también en mi página web, que es www.marcorubalcaba.com, www.marcorubalcaba.com.
Eso es un poquito de lo que mi presentación se refiere. Por supuesto, bueno, soy parte de la Gran Fraternidad de Montañas y Rutas México. He tenido el honor y el gusto de ser el coordinador de escalada nacional y actualmente el coordinador de escalada internacional. Y por supuesto, estamos registrados con la Escuela de Montañismo de Chihuahua, estamos registrados con el Club de Montañismo de Chihuahua y con Nature Adventure. Como les platicaba al inicio de mi presentación de hoy, en enero de este año también tuve el gusto de hacer esta presentación, esta plática de seguridad acerca de la experiencia que se vive de manera segura cruzando las barrancas del cobre. Así es que agradezco, aprovecho nuevamente, pues haberme brindado ese espacio, esa oportunidad y bueno, este reconocimiento. Ahora voy a iniciar entonces esta charla de planes, de protocolos de seguridad con uno de los puntos y de los temas más importantes de la charla anterior. En esa ocasión compartíamos unos puntos de seguridad y aquí te los quiero compartir y repasar de manera muy rápida. ¿Qué hacemos o qué hago en una expedición de ese nivel y de ese tipo, donde es una expedición de 5 días, 60 kilómetros, terreno agreste, terreno rudo, con diferente geografía, diferentes desniveles, subiendo y bajando las barrancas y cruzándolas en manera diagonal? Bueno, cuando alguien se interesa en acompañarme o cuando alguien quiere senderear conmigo, pues hacemos un proceso de entrevista en lo que se genera esta información y toma la decisión acerca de lo que va a ser la experiencia que vas a vivir. Y una de las herramientas que te recomiendo que uses para generar una certeza o certidumbre de en qué terreno nos vamos a meter es la visualización. Cuando una persona no conoce una ruta, no conoce un terreno, no conoce una zona, una montaña, un cañón, pues la mejor manera de acercarle la experiencia es haciendo que la visualice. Y esto requiere obviamente habilidades narrativas, descriptivas de la persona. Pero si tú logras narrarle bien, describirle bien lo que va a vivir, esa persona se va a dar ya una idea muy, muy aproximada a la realidad de lo que va a pasar, de lo que va a hacer o de lo que va a vivir. Entonces, tengan siempre esta herramienta que es muy útil, la visualización, porque el cerebro no sabe distinguir si es realidad o es ficción. Por eso siempre el dicho, ¿no? Recordar es volver a vivir. Cuando tu mente lo imagina, lo visualiza, el cerebro piensa que es verdad. Entonces, la visualización es una primera gran herramienta que podemos utilizar y hacer para hacer nuestras rutas más seguras. Después, obviamente, ante una expedición de este nivel o ante cualquier ruta que queramos hacer o ante cualquier evento, pues hay que realizar un análisis del entorno, de la geografía, de la climatología, de la situación política, cultural, social, hasta medioambiental. Imagínense que de pronto estamos sendereando en el centro del país, en el norte del país, o nos vamos a Centroamérica o a Sudamérica, en donde pueden pasar y presentarse todo tipo de situaciones, ¿no? Políticas, sociales, culturales, ambientales, climatológicas. Entonces, es bien importante hacer este análisis, ¿no? De este entorno. Y luego aplicamos el método 3x3 de Munter. Este método 3x3 lo toqué yo en esa plática a inicio de enero y luego uno de nuestros colegas, también conferencistas y ponentes, se encargó de ampliarla y explicarla de una manera muy interesante, por eso no voy a ahondar mucho en ella, pero es una herramienta que tenemos que considerar sí o sí para nuestras salidas agrestes o nuestras salidas de montaña a la naturaleza. ¿Qué hago también yo en ese tipo de expediciones? Bueno, pues hago un checklist, un listado de requerimientos, de tips, de consejos y se los hago llegar a todos los participantes de pues este tipo de expedición para asegurarnos de que pues los conocimientos y las consideraciones sean obviamente en la misma sintonía. Revisión virtual es algo que me ha funcionado muy bien. Podemos hacer un Zoom o un Google Meet o una situación de videograbación o me pueden mandar fotos del equipo que pretenden traer hasta Chihuahua, ¿no? Para tener esta expedición. De esta manera nos vamos a evitar sorpresas con que llegan con equipos inadecuados, obsoletos o que simplemente no sean lo que se necesita. Desde tiempo atrás, pueden ser días, semanas o meses, vamos revisando el equipo de manera virtual o por videograbación. Me mandan sus videos, los reviso y retroalimentamos para asegurarnos de que cuando la persona llegue a la ruta, llegue con el equipo completo y adecuado. Esto aplica en cualquier también tipo de nivel de ruta, ¿verdad? Puede ser de las rutas dominicales, de las rutas entre semana, etcétera, etcétera, etcétera.
También les hago llegar y les pido que me envíen, además que lo traigan impreso, yo de manera también digital impresa, guardo la información, un formato de historia deportiva e historia clínica, para tener el conocimiento y el entendimiento del contexto de la persona. Así es que me encargo yo también, pues, de verificar el contexto, la situación y el estado de la persona que viene a una expedición o que va a senderear contigo en la naturaleza. Es bien importante contar con la información médica, la información en su experiencia, cómo entrena, cómo se alimenta, padecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Después, una de mis medidas siempre de seguridad a donde sea que voy, por ejemplo, en Chihuahua, por ejemplo, en Guadalajara, cuando voy al Nevado de Colima, en Ciudad Guzmán, o cuando voy al centro del país, o Sudamérica, en Guatemala, o en Sudamérica, como por ejemplo en Ecuador o Bolivia, es siempre acompañarnos de personas locales. En este caso, en México, bueno, también es importante el conocimiento y la relación con ejidatarios. Cuando vienes a las Barrancas del Cobre, pues nos acompañamos de un equipo de rarámuris y por supuesto de las autoridades, en este caso, como la CONAM o las autoridades de las áreas nacionales protegidas, ¿no? Eso siempre es una buena medida de seguridad y de protección. Y bueno, otro tema también muy importante, pues es la relación guía-cliente o guía expedicionario, en la cual, como para una expedición a Barrancas del Cobre, por lo demandante del terreno y porque nos adentramos en medio de la nada, en el mero corazón de este cañón o de estos cañones, de este conjunto de cañones, bueno, nos acompañamos muchas de las veces de un rarámuri por cada expedicionario o a veces un rarámuri por cada dos expedicionarios, según el equipamiento que necesitemos y requiramos llevar. Entonces, pues siempre vamos acompañados de, en este caso, guías o rarámuris porteadores en medida suficiente y basta, a veces hasta de sobra, para las contingencias que pueden pasar. Nos acompañamos también o nos deberemos acompañar de un botiquín técnico especializado en montañismo y supervivencia para rutas de esta magnitud de 5 días, 60 kilómetros, terreno agreste, completamente aislados, porque es importante estar lo mejor preparado. Aparte, obviamente, de la capacitación y conocimiento y entendimiento del uso del equipo. Este botiquín que llevamos para este tipo de expediciones puede llegar a pesar hasta 9 kilos. Y obviamente no solamente es equipo para brindar la atención prehospitalaria o las primeras atenciones y reacciones, sino también para brindar cierto confort y ciertas medidas y niveles de seguridad a socorristas, paramédicos, rescatistas, primeros respondientes y, por supuesto, a las personas que hayan tenido algún percance, ¿no? Algún hecho o algún accidente. La comunicación por radio es un elemento también fundamental, no solamente con algunas bases o puestos de control, sino dentro del grupo acordada. Así es que en este tipo de expediciones también, por supuesto, nos hacemos acompañar de radio para estar comunicados en todo momento durante todo el contingente, ¿no? Que nos va a acompañar. Otra de las medidas que usamos y que hacemos, obviamente, es la plática de seguridad, de coordinación y de acuerdos para unificar protocolos y criterios antes de arrancar la ruta. Es decir, ya estamos a punto de iniciar, estamos todos reunidos y tenemos una plática de acuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, como sabemos, las cosas de la casa, del plan, de la oficina, de la ciudad, al terreno pueden cambiar. Llegó una persona, no llegó una persona, llegó una persona acompañada de una persona que no estaba contemplada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo pronto y por lo tanto, es ese momento importante de hacer ajustes de último momento y pues coordinación, comunicación y acuerdos. Cuando arrancamos el evento, cuando arrancamos la expedición, cuando arrancamos el trekking o cuando arrancas una ruta, es importante también observar el desempeño y el comportamiento de los asistentes o los participantes, ¿no? Los expedicionarios, exploradores o senderistas. Porque una cosa es lo que te dicen y lo que te pueden llegar a comentar o lo que estás ya viendo en su momento, ¿no? Además, porque somos seres humanos y quizá en ese momento, pues me estoy sintiendo débil, quizá en ese momento estoy hipoglucémico, no me desayuné, no me alimenté, me siento mal del estómago, me siento mareado, me siento nervioso, me siento estresado o angustiado. Así es que la observación en esos primeros momentos te va también dando una pauta para que veas cómo se va a desarrollar
el evento, ¿no? La ruta o el trekking. Además, siempre hay que llevar, porque también nunca sabemos cómo pueda reaccionar una persona, pues elementos adicionales de apoyo, de seguridad. Me refiero a cuerdas, a cintas, que quizá puedan ser útiles para hacer un pasamanos, una cuerda fija, en algún paso que alguna persona nunca haya detectado situaciones de vértigo y que en ese momento los pueda presentar. Me ha pasado ver de pronto gente que al encontrarse en una situación nunca había sentido vértigo y le pudo dar, ¿no? Le puede dar. Así es que siempre hay que llevar esas medidas preventivas y precautorias por si se puede llegar a dar estos hechos. Para esta situación, para este ejemplo, para este contexto, Barrancas del Cobre y para todas mis rutas, pues obviamente implementamos un GPS dedicado, que en este caso puede ser a través de mi reloj o a través del dispositivo también Garmin InReach, que ahí cumple doble función. Aparte de ser un GPS dedicado y me graba la ruta y puedo manejar puntos fijos, coordenadas o waypoints, también me permite tener una comunicación en todo el mundo en tiempo real a través de mensajes, ¿no? De mensajes de 2 vías o SMS. Así es que, aunque estemos en el fondo de la barranca, aunque estemos en Ecuador o en Bolivia, en Guatemala o en cualquier parte de México en su cordillera volcánica, podemos estar comunicados y yo puedo mandar mensajes y puedo recibir mensajes y la gente que se interesa de la expedición nos puede rastrear en línea y en tiempo real. Así es que siempre van a saber en dónde estamos y podemos tener comunicación y contacto en el momento en que lo deseamos. Entonces aquí, bueno, abarcamos varias situaciones, ¿no? Pero el GPS dedicado también me permite tener un dispositivo más robusto, tener un dispositivo más resistente ante situaciones de clima o de duración de batería, que simplemente ir acompañado de un celular con alguna aplicación, ¿no? Que no digo que no sea malo, es una medida importante, a lo mejor redundante, que tengas tú una aplicación que te puede ir también guiando, pero siempre respaldada por un GPS dedicado o por mapa, brújula y hasta un cuentapasos o un Ranger Beats para tener herramientas en caso de emergencia, ¿no? De contingencias. Y también es una buena medida, en algunas situaciones lo realizamos, compartir la ruta digital. Cuando ya los asistentes, cuando ya los participantes, bueno, tienen un buen manejo de GPS, tienen un buen manejo de aplicaciones, les puedes compartir la ruta digital en archivo, por ejemplo, GPS, en archivo GPX, perdón, o en algunos otros archivos para que los puedan abrir y seguir. Esto nos ofrece alguna medida extra de seguridad cuando por situaciones de emergencia hay que hacer recorridos, buscar señal o pedir auxilio. Así es que siempre es una medida extra de respaldo, compartir las rutas en GPX o en algún otro formato para que a través de dispositivos móviles como celulares y aplicaciones, también varias personas del evento puedan conocer la ruta. Así es que son medidas extra, refuerzos, respaldos o redundancias para tener pues cada vez recorridos, trayectos, trekking, rutas más seguros. Entonces, también es importante siempre llevar brújula, mapa y saberlos usar, obviamente. Y el cuentapasos, que es este elemento, herramienta, que a través de unas cuentas vas marcando los pasos, los kilómetros que vas recorriendo. Y te sirve, obviamente, como medida para salir de una situación de extravío o perfeccionar tu orientación y navegación en terreno agreste. Yo creo que esto también sería otro tema que quizá luego podamos exponer, la orientación y navegación. Entonces, complementando todas estas medidas, y qué mejor que con un gran acompañamiento de aquí de este equipo Rarámuri que ustedes pueden observar, hacemos este tipo de trayectos o de trayectorias o de recorridos de trekking, cruzando las barrancas del cobre durante 60 kilómetros en 5 días, ¿no? Pero estamos, qué mejor y qué más seguros y acompañados que con el gran equipo Rarámuri. Entonces, esto fue parte de la plática pasada, aumentada y mejorada. También repaso un poquito el método Monter, el 3x3, porque es bien importante, ¿no? Y aunque ya se ha explicado en mi presentación pasada y en la presentación de uno de nuestros colegas que también realizó, bueno, rápidamente te digo, el método 3x3 nos invita a que estemos revisando las condiciones y la planeación de ruta
en casa, en oficina, en escritorio, al llegar a la ruta y al estarse desarrollando, desenvolviendo la ruta, ¿no? En tres tiempos, el antes, en el inicio y el durante. Y nos invita a considerar factores como el grupo o la parte humana, el terreno o la geografía y la meteorología. Así es que siempre tenemos que estar con estos tres elementos, analizándolos en nuestro plan previo a la salida, al arranque o inicio de la salida y durante la salida. Esto es el método 3x3 de una manera así muy clásica, muy clara, muy concreta y muy compacta. Y bueno, de otra manera o una variante de este método de Munter o 3x3, bueno, aquí lo maneja igual el factor humano, el factor geografía o terreno y el factor meteorología en tres entornos, en tres ambientes. Es el entorno regional, como en la parte global, el entorno local y más en particular, el entorno zonal. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que estar analizando cómo es el desarrollo y el desenvolvimiento de nuestros eventos o de nuestras rutas o de nuestras expediciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a seguir avanzando. Les doy la bienvenida a todos los que ya se están integrando en esta charla y les recuerdo que sus dudas y sus preguntas las vamos a atender con todo gusto y también sus aportaciones y también sus comentarios a bien recibir al final de nuestra charla, por lo que les agradezco la atención que están prestando a la misma. Planes, protocolos, reglamentos. Es importante desarrollarlos y para mí me gusta mucho establecer siempre el antes, el durante y el después. Un poquito más amplio que el método 3x3 de Monter. Aparte, yo quiero siempre evaluar el después, ¿no? Todo evento hay una ruta, una expedición, un evento puede ser una sesión de rappel, de escalada, de campismo. Tiene un antes, un durante y un después. Cuando tenemos esto claro, nos permite planearlo mejor, porque tengo que planear el antes de mi evento, el durante, lo que se va a presentar en el evento y lo que sucedió en el evento que después tengo que culminar. Entrega de equipo, retroalimentación, saldar situaciones, comentarios, opiniones y por supuesto el registro, ¿no? De lo que sucedió para seguir aprendiendo en esta dinámica de, pues, estar siempre mejora continua y cada paso y cada vez y cada ruta y cada mes hacerlo mejor. Entonces, una de las herramientas que a mí más me funcionan y que a mí más me sirven, porque yo soy muy visual, es el mapa mental. Y el mapa mental te va a permitir, aquí voy a hacer alguna ejemplificación, bueno, considerar de una manera creativa, de una manera libre, ideas, propuestas, opiniones para sacar mejor tu evento, tu ruta, tu expedición, tu sesión de rappel o escalada. Entonces, el mapa mental considera en el centro del documento, del papel, de la cartulina, del portafolio. El centro es el evento central y de ahí se pueden ir separando diferentes temas importantes como la parte humana, que nos dice el método Monter, o 3x3, la parte de la geografía o la parte de la climatología. Sin embargo, puedes ir también sacando subtemas de cada área, por ejemplo, de la parte humana, pues establecer si van personas de la tercera edad, si van niños, si van jóvenes o adultos contemporáneos. También, qué tipo de, si van hombres o mujeres, o qué tipo de experiencia tienen, ¿no? Muy experimentados o poco experimentados o nada experimentados. De ahí se van saliendo y saliendo y saliendo variantes que vas analizando y considerando. Al final te queda un gran mapa con muchas variantes que vas a considerar a tu ruta. Así es que los invito a que prueben este mapa mental, tanto para sus rutas, sus expediciones, sus eventos de rappel, de escalada. Puedes hacer otra vertiente, otro brazo de tu mapa mental con equipamiento, por ejemplo, y si vas a utilizar cuerdas, y si vas a utilizar situaciones como equipo de protección personal, como cascos,
lentes, etcétera, etcétera, etcétera. Los puedes ir aquí anotando y tu mapa mental va creciendo, por lo que tu consideración de variables y de factores se va haciendo más completa. Entonces, aquí está el mapa mental. Es muy fácil utilizar esta herramienta. Es una herramienta libre de innovación, de creatividad, pero que la puedes aplicar perfectamente a tus actividades de montaña, a tus actividades de la naturaleza, cualquier evento que sea. Vas desarrollando variables y tomando y profundizando dentro de cada una de ellas. Así como aparece aquí en estas imágenes que les traigo como ejemplo. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, me la puede dejar en el chat, por favor. Le escriben el mensaje y la voy a ir tomando en la parte final de nuestra charla. Por lo tanto, voy a seguir avanzando y te quiero compartir y te quiero comentar algo bien interesante. Como parte de la planificación que debemos de tener, creo que ahorita hacíamos unos comentarios previos antes del arranque de la plática, y creo que esto es algo en lo que ya somos cada vez más conscientes. Creo que esto es algo en lo que se ha avanzado mucho, sobre todo en esta comunidad y fraternidad de Montañas y Ruta México, en la que va permeando y permeando y permeando todas las pláticas, todas las charlas, todos los conocimientos, todas las experiencias compartidas. Cada vez somos más conscientes, ya tenemos como una práctica muy estandarizada el análisis de riesgo, la planificación de riesgos, análisis de riesgos, entre otros más. Sin embargo, me gustaría hacer una pequeña acotación. Cuando hablamos de una planificación o cuando hablamos de un plan, es importante considerar que un plan se conforma de objetivos, metas. Y para que esos objetivos y para que estas metas se cumplan, tenemos que hacer estrategias. Entonces, si quiero lograr que mi expedición sea un éxito, voy a fijar mis objetivos y cómo voy a llegar a esos objetivos, es decir, las estrategias. Para que una estrategia se cumpla, necesitas actuar, necesitas la acción. Esas son las tácticas, ¿no? La parte operativa, es decir, el desarrollo o el desenvolvimiento del evento, de la ruta, de la expedición, del rappel, de la escalada o del campamento. Pero para que estas tácticas, para que estas acciones, para que estas conductas se desarrollen bien, necesitamos aplicar técnicas. En el mundo del montañismo, todo es técnica. Técnica de rappel, las técnicas de nudos, técnicas de rescate, técnicas de primeros auxilios, técnicas de marcha, todo es técnica. Entonces, si quieres que las acciones se hagan bien, hay que buscar la técnica o entrenar la técnica o practicar la técnica, ¿no? Entonces, a buscar técnicas, técnicas para todo. En la montaña hay técnicas para todo. Y por último, un plan debe de tener tiempos, debe de tener recursos y esto lo envolvemos en una programación. Todo plan debe de tener un timing o una serie de desarrollos con horas, con minutos, con segundos incluso a veces, que tenemos que cumplir como de una manera ideal. El programa de un plan es ese documento que especifica y detalla los actores con los recursos y con sus tiempos. ¿De acuerdo? Los actores que van a participar, los guías, los rescatistas, las personas encargadas de monitoreo, de control y sus acciones con sus recursos. ¿Qué recursos consideramos en los planes? Pues en una ruta de senderismo, en un evento de montañismo, de escalado de rappel, pues hay recursos materiales, recursos técnicos, ¿no? Que ya hemos hablado, recursos tecnológicos como GPS, como dispositivos electrónicos, drones, cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Y también recursos financieros. Entonces, si tú quieres llevar a éxito una ruta, si quieres llevar al éxito una expedición, un evento, vas a planear. Vas a fijar tus objetivos, tus estrategias, tus acciones con las mejores técnicas y encauzarlo todo en una programación, con responsables, con actores, con recursos y con tiempo, ¿de acuerdo? Hay que empezar a hacer estas planificaciones, sobre todo entre más, pues complejas pueden llegar a ser los eventos. Ya que estamos hablando de planes, te quiero compartir, te quiero comentar un plan que tenemos que empezar a considerar ya.
dentro de nuestro entorno de la naturaleza, del senderismo, del montañismo, de alpinismo. Y son los planes de protección civil. Cuando estamos ya involucrándonos en una ruta, en un evento, pues seguramente nos estaremos congregando un grupo de personas o un número de personas, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 60, 80, 300 personas. Por lo tanto, es indispensable e importante tener nuestro plan de protección civil. ¿Qué es la protección civil? Bueno, te lo dejo aquí en la descripción, en mi presentación, pero es importante que consideremos para el evento de montañismo, para nuestros eventos, nuestro plan de protección civil, principalmente de medidas preventivas y obviamente correctivas, ¿no? Como lo maneja propiamente el espíritu de la protección civil. Un poquito más allá, quiero dejarte sembrada en la espinita para que también formes tu plan de protección civil familiar en tu hogar, en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo. También puedes crear un plan de protección civil. Les voy a compartir en los próximos días, mañana, pasado, una serie de documentos guía para que tengan un plan de protección familiar en el chat de seguridad de Montañas y Rutas México. Pero es importante que seamos conscientes de que si vamos a llevar, sobre todo tener la responsabilidad de un grupo en zonas agrestes en la naturaleza, ya va implícito un plan de protección civil. Un plan de protección civil para el evento de senderismo. Y también hay un plan de protección civil familiar y habrá un plan de protección civil laboral o profesional. Y tenemos entonces también que tener una mochila de emergencia en tu vehículo y en tu casa o en tu hogar o en tu trabajo. Una mochila de emergencia. Hay muchísima literatura al respecto o después podremos también planear una presentación en este sentido o en este tema. Pero como estamos hablando de planes y estamos hablando de seguridad y obviamente de prevención, la protección civil es una materia, es una herramienta que tenemos que aplicar sí o sí. Ahorita lo vamos a desarrollar un poco más. Muy bien. Estamos hablando entonces de planes y estamos ahondando un tema que también tenemos ya que ser muy conscientes, que es la protección civil, por lo que hay que tener nuestros planes de protección civil, de montañismo, de senderismo, familiares y profesionales y laborales. Quiero ahora adentrarme en algunos protocolos o en algunas indicaciones de la UIA. La UIA tiene documentos, tiene mucha literatura, libros al respecto. Realmente las técnicas y todo ese tipo de situaciones están desarrolladas y las podemos encontrar en estas fuentes tan importantes a nivel global, a nivel mundial. La UIA tiene un libro, ¿no? de habilidades y de conocimientos de montañismo en general. En su versión más reciente, le llaman la versión de verano, pero está próxima a sacar ya un libro nuevo, actualizado, de nuevas habilidades, ¿no? Pero bueno, basándonos en lo que ahorita está vigente en la UIA, en su literatura, quiero compartirte que la UIA nos invita a que consideremos 4 factores para nuestras rutas, para nuestros eventos, para nuestros planes y protocolos. La UIA nos invita a que consideremos el medio ambiente y el entorno como primer gran elemento. Vamos a estar muy coincidentes, obviamente, en lo que hemos estado revisando. La UIA nos invita a que consideremos el gestión grupos o liderar grupos como un elemento importante. El gestor del grupo es el líder. La UIA también nos invita, nos propone a que consideremos la adaptación al entorno, la adaptación al entorno o prepararnos para el entorno. Y por último, elementos y temas de rescate. ¿De acuerdo? Estos son 4 grandes factores para la UIA. Entonces, ¿qué entendemos de una manera así muy clara y concisa por el entorno? El medio ambiente. Según la OIA, hay que estar conscientes del entorno, de la naturaleza, de la flora, de la fauna,
de la geografía y de la geología del lugar, del terreno, y de la meteorología y del estado del tiempo. La UIA nos implica ahí temas de orientación y navegación, riesgos objetivos y reglas de buenas conductas. Fíjense bien qué interesante cómo maneja esta parte, ¿no? También hay reglas de buenas conductas en la montaña, porque recuerden que somos humanos conviviendo con humanos en el entorno agreste, en la montaña, y también hay que tener mucha empatía, mucha empatía. La UIA nos dice que en el tema de liderar grupos, tenemos que considerar, pues, esa administración o gestión de un grupo y la toma de decisiones. Esos son los elementos fundamentales, los pilares que la UIA maneja en su libro. Y organización de grupos y dinámicas de grupos. Liderazgo y en este caso los riesgos subjetivos, ¿no? Como preámbulo y paréntesis, ya se ha mencionado también en estas charlas, los riesgos objetivos son los riesgos que están ahí por el hecho de que nosotros nos acerquemos a la montaña, como si se cae un árbol, si cae una roca o una avalancha, ¿no? Y los riesgos subjetivos son los que propiciamos por situaciones meramente humanas, ¿no? Errores humanos, confianza, falta de preparación, condición física, estar débil, malnutrido, mal dormido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al tercer pilar que la UIA nos invita a que consideremos para nuestros planes, rutas y protocolos, y seguridad en montaña es adaptarnos al entorno, prepararnos para el entorno que vamos a afrontar. Y esto quiere decir estar bien nutridos, bien alimentados, bien hidratados, que ya también nos dieron una plática muy interesante, compañeros y colegas, en los miércoles de pláticas de seguridad. Estar preparados para el frío, que también ya se dio una plática muy interesante sobre hipotermia en estas charlas de miércoles de seguridad. Estar preparados para el calor o golpes de calor, para la reacción del cuerpo en la altitud o el mal de montaña y estar preparados ante diferentes tipos de tormentas. Y por último, el cuarto pilar de la UIA que nos dice que incluyamos en los planes, protocolos y medidas de seguridad es la parte del rescate. Y creo que esto lo estamos abordando muy padre, muy bien en estos documentos que en la Fraternidad de Montañas y Rutas México, en los Scouting se hacen, ¿no? Que son las planeaciones y análisis de riesgos, donde se consideran todo este tipo de factores y elementos. La UIA nos dice que hay que, primero como protocolo, proteger, llamar y cuidar. Ante un accidente en montaña, hay que proteger la situación, proteger al socorrista antes de actuar, llamar a las autoridades a pedir ayuda, auxilio y cuidar de la persona que necesita apoyo en lo que llegan las autoridades e intervienen. La OIA nos dice entonces también que tenemos que estar preparados y planear las formas, medios para evacuar heridos en caso de que sea prudente y conducente y necesario, ¿verdad? Y por supuesto, estar preparados, precavidos y prevenidos y capacitados, considerando los primeros auxilios, ¿no? El soporte vital básico o la ayuda prehospitalaria y el botiquín, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí mezclando diferentes autoridades, diferentes teorías, diferentes consideraciones para nuestros planes y protocolos. La UIA, simplemente como acotación, es la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, ¿no? O interpretada también como la Asociación o Federación Internacional de Montañismo y de Escalada. Ahora, la UIA ahonda y profundiza en el manejo del grupo y liderazgo para nuestra planeación, seguridad y protocolos. Nos dice la OIA que tenemos que estar atentos de todos los permisos, de todas las formalidades, de tener nuestro plan, nuestro itinerario y consideraciones legales como seguros incluso, ¿no? Que tenemos que tener en ciertas situaciones, pero eso da para otro tema en particular, hablar de seguros y disposiciones legales. Ya también se ha hablado, obviamente, también aquí en estas charlas de seguridad, de la parte de la responsiva y de cómo podemos deslindarnos también de responsabilidades, ¿no? Lo que debe de ser necesario. La UIA nos explica y nos alerta acerca de preparar bien el equipo
el equipo común, el equipo colectivo, el equipo personal, el equipo de seguridad y el equipo de protección personal, según el tamaño del grupo, la expedición, condiciones, duración y todo lo que nos diga nuestro análisis de riesgos. La UIA también comenta, también mete en estas ecuaciones, en estas variables, siempre buscar apoyo en equipo local, ¿no? Los locales, si vas a Pakistán, si vas a Guatemala, si vas a México o si vas a Sudamérica, hay que apoyarnos de equipo local, ¿no? La UIA también lo menciona. Y por último, la UIA, dentro de nuestros protocolos y nuestros planes y procesos en montañismo, nos invita a generar un turismo responsable. Un turismo responsable, ¿cómo lo podemos considerar? Un turismo responsable lo consideramos como respeto o respetar la vida local, la cultura, los usos, las costumbres que se dan en el medio donde vamos a visitar. Nos invita a interferir lo menos posible con nuestras música, con nuestros flashes de cámaras, con nuestras fotos, con nuestros videos o con nuestras propias charlas, pláticas, gritos, ruidos en las comunidades ajenas, ¿no? La UIA nos alerta, nos previene que tenemos que conocer, pues, sus términos, sus conceptos, sus palabras en sus lenguas o sus lenguajes. Vaya, esto es tan común que simplemente en nuestro México tan enriquecido culturalmente hablando, que de Sonora a Chihuahua hay palabras o tecnicismos que son diferentes. No se diga cuando vamos del norte al sur o del sur al norte y les puedes decir que el guía te trae a gorro y a gorro quiere decir que te trae muy rápido, ¿no? Y en el sur no lo conocen, la palabra gorro, no la interpretan como en el norte. O simplemente que traes tus botas llenas de soquete, que en el norte significa lodo nada más, ¿no? Entonces, así, con esos claros ejemplos y sencillos ejemplos, la UIA nos dice que tenemos que estar conociendo cómo son esos términos y tecnicismos y conceptos y palabras que se usan donde vamos. Para nuestros planes y programas y protocolos, nos dice la UIA que tenemos que pedir permiso para tomar fotografías, para tomar objetos, ya sea simplemente para fotografiarlos, para usarlos, curiosearlos, observarlos o fotografiarlos, ¿no? Hay que pedir permiso. La UIA nos invita a que nos previene, a que seamos muy cuidadosos con el tema de regalos a la gente local, a propinas y demás, sin saber la dinámica local, cómo se usa. Ha generado problemas. Ya ha habido casos muy famosos con Sherpas en Nepal por el tema de propinas o en muchas otras partes del mundo, ¿no? La OIA nos dice que tenemos también que tener mucho cuidado con el tema de donaciones de ropa. Por ejemplo, que es muy común que quieras regalarle tu ropa, tu chamarra, tus botas a gente local, o comida, o medicinas, o incluso equipo, ¿no? Tu navaja. A veces estás muy agradecido con el trato local y quieres darles pues algo, ¿no? Una recompensa. Bueno, la OIA nos dice que tenemos que tener cuidado. Hay que conocer cómo se usa en esa zona en donde estemos. Para planear nuestras expediciones, nuestras rutas, nuestros viajes. La UIA también nos dice que tenemos que cuidar y limitar el contacto visual con las personas, obviamente siendo amables, empáticos, pero también el contacto físico con los pobladores, ¿no? El saludar de mano o no, el abrazar o no, son situaciones que tenemos que cuidar. Tenemos que prevenir cómo se usa, sobre todo con niños, mujeres, ancianos, adultos, no sabemos cómo pueden reaccionar o cómo está bien visto o mal visto. Entonces, si no sabemos, tenemos que investigar. ¿De acuerdo? Hay que investigarlo. Y por último, dentro de estas recomendaciones que nos previenen para nuestros planes, viajes, expediciones, rutas, pues el manejo de basura es bien importante, el uso del agua o la toma del agua, el manejo de nuestros restos biológicos, ¿verdad? Cómo los desechamos, cómo los manejamos y administramos, y hasta el fuego, el uso del fuego, si se puede o no se puede usar, o prender fogatas, tenemos que verlo muy bien.
analizarlo muy bien para que nuestro plan de evento, de ruta, de senderismo, de expedición, de escalada, de rappel, sea todo un éxito. Sea todo un éxito. Y bueno, seguimos con estas herramientas, con estas recomendaciones, con estos consejos. Les recuerdo que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier anécdota, algo que te haya pasado en tus viajes, en tus rutas, en tus visitas y que sea de interés y de aprendizaje para todos, nos lo puedes dejar en el chat. Lo puedes, por favor, por ahí dejar en la cajita de mensajes, en el chat del Zoom, para que lo podamos, obviamente, ahorita, pues también considerar. Muy bien, seguimos entonces y si vamos bien hasta aquí, las dudas me las vas dejando en el chat. Quiero compartirte dos herramientas, dos tablas. Ya mencionamos y revisamos rápidamente el 3x3 de Monter, pero ahora quiero compartirte dos tablas para análisis de riesgos y para evaluación y toma de decisiones que la UIA ya nos comentó que tenemos que tener muy claro eso, ¿no? La gestión de grupos y la toma de decisiones. Y nos sirven para planear también estos elementos. Y aquí te la pongo en pantalla. Tres elementos que en el libro de la UIA nos pone es considerar la ruta, considerar los riesgos y peligros o daños que podemos pasar en la ruta y el grupo. En base a esos tres elementos, tenemos que analizar las condiciones de la ruta, la información de la ruta, el compromiso que existe para realizar la ruta en cuanto a temas de riesgo y exposición y la familiaridad que tenemos con la ruta. En ese nivel nos pone alertas en semáforo verde, en semáforo amarillo o en semáforo rojo. Si consideramos que pueden ser riesgo, ¿no? O alto riesgo en base a estos elementos. En la parte de daños, de peligros, de riesgos, nos maneja entonces el clima, la exposición, que también un compañero, un colega conferencista o que dio la charla de seguridad, habló mucho de esto muy interesante del riesgo en cuanto al tiempo de exposición, en cuanto a la gravedad del daño o de sufrir algún percance, ¿no? Entonces aquí lo ponen en esta tabla de la siguiente manera. La exposición que tengo al riesgo, ¿no? Y entonces, esto me maneja en tres escalas. Semáforo verde, cuando el clima es aceptable, cuando el clima es favorable, la exposición al riesgo es aceptable. Entonces, avanzo, ¿no? O hay amarillo, semáforo amarillo o semáforo rojo. Y la UIA también nos maneja como elemento la parte de grupo o de personas. em, la autosuficiencia o ser autónomos en la montaña, que también se ha platicado y se ha expresado en estos foros de Montañas y Rutas México esto. Hace poquito subieron un video de qué importante es conocer las capacidades y habilidades de los que conforman la ruta, porque la persona más débil es la que te maneja el resto de las variables, ¿no? La que tiene menos experiencia, la que tiene menos condición física, la que tiene menos equipamiento, es la que maneja entonces el resto del grupo. ¿Se acuerdan de ese video? ¿Lo alcanzaron a ver ustedes en los chats de Montañas y Rutas México? Bueno, pues esto lo maneja también la UIA, por supuesto, en cuanto a la autosuficiencia o la autonomía de las personas que conforman el grupo, de las condiciones o del acondicionamiento, de la preparación y, por supuesto, de la técnica y de las habilidades del líder, del guía del grupo. Entonces, está muy interesante, está muy padre esta herramienta. Esta herramienta, esta tabla se usa antes del evento, o sea, planeación. En planeación. Y tenemos otra tabla que también viene en el mismo libro de la UIA en su versión más actual, hasta que salga la nueva, que ya no tarda mucho. En esta otra tabla también maneja los elementos de ruta, maneja los elementos de daños, peligros o riesgos y los elementos de grupo. Y aquí maneja las condiciones, la habilidad, lo que se requiere para sobrepasar la ruta y obviamente el equipamiento, ¿no? ¿Qué tan equipados vamos en el desarrollo de la ruta o del evento? En el tema de daños, de riesgos, de peligros, pues obviamente el clima siempre va a tomar un lugar muy importante y la exposición que tengamos a esos riesgos, ¿de acuerdo?
Y luego, en estos elementos de tabla, nos pone a considerar en la parte humana o en la parte de grupo, la velocidad con que se va a desarrollar la ruta, si es una velocidad diferente a la que tenía previsto, planeada también en mi plan, según el terreno, según el mapa, mis cálculos de la geografía o de la topografía del terreno. De las habilidades técnicas que exijan la ruta para el grupo, de la cohesión del grupo, que es un elemento que a veces no se considera tanto, que es la unión del grupo y la cohesión del grupo. Si el grupo está unido, si el grupo es uniforme, entonces puede seguir avanzando, es un semáforo verde. Pero si empieza a haber desunidad, discordia, conflictos, separación, es una alerta, es un semáforo amarillo o rojo, ¿no? Entonces vamos evaluando todas las variables. Aquí se van aumentando cada vez más, por lo que nuestros planes van a ser cada vez mejores. Y la comunicación. La comunicación es otro elemento muy importante, ¿no? En si mi ruta, si mi evento se puede seguir desarrollando bien y lo tomo como un semáforo verde y sigo, o ya la comunicación está fallando, ya sea porque no nos estamos entendiendo, porque no nos coordinamos en códigos de comunicación, si alguien está con su silbato pitando, pero no sé si es una emergencia, no sé si está perdido, no sé si simplemente está jugando. Si hay estas fallas o errores de comunicación, pues nos van detonando en semáforo amarillo o rojo. Y si aparte se me está acabando la pila del radio, y si se me está acabando la pila del celular, eso entonces va poniendo en alerta el semáforo verde, amarillo o a rojo. Entonces, aquí considera elementos bien interesantes para nuestra planeación y para convertirlos en protocolos, ¿verdad? Muy bien, estamos entonces ya a punto de terminar, pero quiero tomar una última información importante para ustedes, para todos, para nosotros. Y les invito y les recuerdo que pueden dejar sus mensajes, sus preguntas y sus dudas en el chat, así como ya lo están haciendo ya muchos de ustedes. Y bueno, para entrar en la recta final de mi presentación, protocolos como club, protocolos como grupo, protocolos como amigos, ¿verdad? Que también ya son temas que se han tratado en estas charlas de seguridad de montaña. Es importante tenerlos, ¿no? La otra vez estaba platicando yo con una persona y me decía, es que a mí no me gusta el compromiso, por eso quiero ir nada más con amigos. Y le dije, ok, cuidado, ¿no? Porque compromiso hay. En cuanto haces una invitación a una salida, en cuanto llevas a una persona a la montaña, compromiso hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y si ya hay compromiso y si ya hay riesgo y hay variables, pues es mejor tener planes y protocolos. ¿Cómo podemos definir las rutas? Definir de ruta en base a los elementos de protección civil, ¿verdad? Que ya hablamos que hay que considerar ya riesgos para el grupo de personas que vamos a ir a ese lugar, qué riesgos o qué prevención tenemos que tomar en cuanto a protección civil. Por ejemplo, estación del año en la que vamos a hacer la ruta o el evento, el clima o la climatología de la zona del lugar, como Barrancas del Cobre, como el eje volcánico, o como en Sudamérica en invierno o en Sudamérica en verano. Los microclimas que sabemos obviamente que existen en las zonas y que también estos métodos que hemos estado revisando nos invita a considerar los microclimas y por supuesto los pronósticos del tiempo, ¿no? Del día o de las horas o de los días que vamos a estar ahí. También una buena recomendación nos invita a también considerar estos análisis de climas, microclimas y pronósticos del tiempo hasta extensiones de 50 kilómetros a la redonda, ¿no? Porque puede cambiar, puede afectar o puede variar. También es importante el detectar qué eventos sociales, qué eventos geográficos como derrumbes, como lluvias, inundaciones, se han presentado o se pueden presentar, o qué situaciones climatológicas se han presentado, se pueden presentar como ondas de calor, frentes fríos y demás, o Mm. culturales, políticos, deportivos, que puedan interferir o influir en el desarrollo de mi ruta de senderismo o de mi expedición, de mi viaje, de mi evento de escalado de rapel. A lo mejor hay un desfile político, a lo mejor hay un cierre de campaña ahora que estamos en tiempo de elecciones, a lo mejor hay una manifestación, a lo mejor hay un concierto de música,
a lo mejor hay un rally, a lo mejor hay una peregrinación. Y son eventos que tenemos que considerar para nuestra protección civil y para nuestros planes y protocolos y definición de rutas y eventos. Además, podemos considerar o debemos considerar si vamos a coincidir con más personas en el evento en sí, con la actividad tal cual. Por ejemplo, agencias que lleven grupos o grupos de senderistas o personas particulares, solos, que van a la zona en la que vamos a estar o estamos, ¿no? Eso también nos ayuda a definir si hacemos la ruta del evento o no. Y también es importante el tipo de senderista o el nivel de montañista que queremos convocar. Todos estos son elementos, son factores o protocolos para sacar nuestras rutas, eventos en montaña. Estoy aquí leyendo un poquito sus preguntas. Ok, muy bien. Para terminar esta parte de protocolos y la parte final de mi exposición, tenemos también que considerar la parte de convocar a la ruta. Convocar a la ruta, comunicar la ruta o el evento significa informar de las características, de las condiciones de la ruta, los requisitos físicos, técnicos, mentales, tecnológicos o de equipamiento que se debe considerar, que se debe contar para asistir por los medios de comunicación que tengamos, ¿no? Pueden ser grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, bueno, Telegram, muchas opciones que existen, ¿no? O simplemente la llamada directa y la comunicación directa. También es una buena práctica, para nosotros es un protocolo, poner a la orden o disposición el número del guía o del líder para poner también a esa disposición la información para resolver dudas sobre los requisitos, características de la ruta, las capacidades o habilidades que tengo que tener o el equipamiento que debo de llevar, ¿no? Entonces es como que una redundancia. Aparte de que comunico, tener un contacto directo humano para retroalimentación. A mí me gusta mucho practicar siempre, obviamente, como es un protocolo, la redundancia, ¿no? Y luego, obviamente, para convocar al evento en las próximas horas o minutos previos o días, la parte de alertas, la parte de llamados, de recordatorios, de que ya va a ser el evento, de que mañana en la ruta, de que falta media hora, de que ya vamos a arrancar. ¿Por qué? Porque una situación de riesgo que muchas veces pasa en estos eventos de montañismo senderismo es que llega gente tarde o va en camino, ya arrancó el evento, ya arrancó el grupo, ya arrancó la ruta, y obviamente no hay buena comunicación o no hay situaciones que ya hemos visto en la exposición de hoy y podemos exponer a un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos si llegaron o no llegaron, o para qué los hacemos llegar si ya nos fuimos, mejor que se regresen, o quizá intenten alcanzarnos exponiéndose a algún riesgo o exponiendo el evento porque después hay que ir a buscarlos y hacer rescate, ¿no? Entonces, es bien importante el avisar en el que ya se va a hacer el evento, ya se hizo el evento, ya se arrancó o ya salimos en el evento, ¿no? Entonces, por último, es importante validar con los asistentes en el momento en que llegan, ya lo platicamos un poquito en las Barrancas del Cobre, cómo le hago, validar que cuenten con el equipo, validar que cuenten con el conocimiento, que sepan lo que van a hacer, que sean conscientes o que lo visualicen, lo que van a desarrollar, el entendimiento de la ruta, de las condiciones, de las características, de la demanda, de la duración, del recorrido, de las habilidades físicas, técnicas, mentales, emocionales y que tengan que tener, así como lo que tengan que llevar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chihuahua usamos mucho en nuestro club la credencial médica, ¿no? Tener nuestra credencial médica o la información médica, ¿no? En una tarjeta, en un documento, para tenerlo a la mano. Entonces, todo eso se revisa, hasta temas como la bolsa de basura, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ya estamos terminando entonces esta exposición de protocolos, de planes. Y obviamente esto te va a permitir a ti tomar tus propias ideas, considerar obviamente lo que sea en cuanto a tu localidad. Si estás en terreno con nieve, si estás en terreno con desierto, con arena, con tierra, con piedras, con agua, eh, todo esto lo puedes considerar y enriquecer, ¿de acuerdo? También les quiero compartir y comentar, tomé esto
de, obviamente, los chats y los grupos de Montañas y Rutas México, que ya existen reglamentos que muchos tienen o tenemos, ¿no? Para finalizar mis recomendaciones, quiero terminar con, hay que ajustar la ruta, ya finalmente que revisamos todo y que nos comunicamos todo, hay que revisar y ajustar la ruta al momento presente, ¿no? Los que llegaron, cómo llegaron, o no hacer la ruta. En base a los números de participantes, la experiencia que tienen, el equipamiento, el nivel técnico y el estado físico. Podemos tomar la decisión de no desarrollar la ruta, o si no cumplieron con los lineamientos, pues no se les permite tomar la ruta, ¿no? Hacer el evento. O ajustar definitivamente si les permitimos ir todo a las condiciones actuales que se presentaron. Siempre hay variables, siempre hay cambios. Establecer las medidas de comunicación es importante. ¿Cómo vamos a manejar los celulares? ¿Cómo vamos a manejar los radios? ¿Bajo qué claves, protocolos o medidas de comunicación? Que también es un tema muy importante para una sesión extra de comunicación por radio. ¿Cómo se va a manejar el satelital? ¿Quién lo va a traer? ¿A quién hay que mandar la información? ¿Quién puede estar mandando mensajes o no por el satelital? Porque puede entorpecer las comunicaciones en el momento de que sea necesario. Las rutas, los GPS, los mapas, ¿quiénes los van a llevar y en base a qué medidas se van a tomar las decisiones o las consideraciones? El silbato, órdenes y claves, bajo qué esquema y medidas se van a utilizar, ¿no? ¿Qué va a significar si hago este movimiento? ¿O qué va a significar si hago este movimiento? ¿O hago este movimiento? ¿O silbo 3 veces? ¿O utilizo la clave Morse? Todo eso se tiene que establecer. Y bueno, por último, no olvidemos aplicar el método 3x3 de Munter o factor humano, meteorología y terreno. Y siempre, 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 como un evento como tal, hay un antes, un durante y un después. Y el después es muy importante, es el post-ruta. Ver cómo se encuentran, cómo les fue, cómo se sintieron, cómo fue la expectativa y la realidad, el aprendizaje, las mejoras, las recomendaciones, porque se vale, obviamente, estarnos enriqueciendo con cada evento. Así es que una ruta no se acaba cuando todos se van del evento, del lugar. Una ruta tiene un después. Y lo que podemos hacer después puede ser muy, muy útil, muy importante y muy enriquecedor. Como saben, existe un reglamento de montañas y rutas México para los scouting, por ejemplo, ¿no? Y que precisamente atiende a esta filosofía de tener las cosas claras, establecidas, con lineamientos, reglas, leyes, políticas y procedimientos y procesos, por un montañismo más seguro. Así es que con esto doy por terminada mi participación, siendo las 10 de la noche con 3 minutos, para dar paso a, pues, ahora sí, colaboraciones, participaciones. Compártanme sus casos de experiencia, sus buenas prácticas, quizá aprendizajes, y mientras leo también aquí las preguntas y los cuestionamientos. Así es que micrófono abierto, micrófono libre para quien quiera tomar la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a los que quieran hacer alguna pregunta. Y algo que dijo Marco muy cierto es que todos como grupo, todos como guía deben de dar a conocer un reglamento. Ujú. No todos tenemos las mismas características o tenemos la misma autonomía en cada grupo. Creo que es bien importante que definamos cómo es nuestra esencia como grupo y las reglas de cada grupo, porque eso tiene que ver mucho en tu planeación y en gestión de riesgo. Hay personas que por más que tú les digas, esto no se hace, créanme que hasta te... ¿Y dónde estaba? ¿O dónde lo escribiste? O sea, creo que ya somos adultos como para tener esa confrontación delante de los demás. Tú lo único que puedes hacer para deslindarte es que desde un principio, entrando al grupo de chat, tienes que dar todos esos lineamientos. Eso es muy, muy importante para que puedas hacer una gestión, una planeación y obviamente tener una armonía en que una ruta salga no perfecta, porque siempre hay, ¿no? Cosas, pero de mínimo no haya incidentes o accidentes. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, por ahí anda Bakú, anda mi querido amigo Marcos Valderas, Rafa Q, si tienen alguna duda, comentario, adelante. Mari dice que no se separen del grupo. Ujú, Maribero de Michoacán de Coeneo. ujú, Y algo que también, fíjate Marco, que algo que diste pero en el punto clave, la gente que llega tarde. ujú, ujú. La verdad es que te da mucho, pues te da mucha incertidumbre dejarlos
Ujú, porque te dicen, te alcanzo. ujú, Y eso para ti es un límite, es un riesgo, ujú, es la cuestión de tener que retrasar itinerario, tener que retrasar a todo un grupo por la cuestión de decir te espero. Y esos 10 minutos pasan a media hora. ujú. Creo que hay que ser bien responsables de todo lo que se hace y más cuando ese tipo de personas te dicen, es que yo ya pagué, me tienes que esperar. Ujú. Si paga, no paga, eso es independiente. Creo que la responsabilidad de cada persona no tiene que, ¿cómo se llama? Tomar el tiempo de los otros. Y Sí. aparte de todo eso, ser un límite en una gestión de ruta, ser un límite en una ruta que ya tenía todo planeado y que vas a terminar a las 4 de la tarde y vas a terminar a las 2. Pero bueno, Ujú. creo que hay unos comentarios, Marco, adelante. Sí, 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 así es. Y bueno, antes de leer aportaciones de la audiencia, nuestros compañeros y acompañantes el día de hoy, sí, definitivamente ser guía, ser líder, ser el responsable, ser el autor de un evento, rapel, escalada, senderismo, alpinismo, expedición, ruta, lo que fuere, va a ser más fácil y más seguro si dejamos todo claro, ¿no? Una de las principales claves de la prevención de conflictos, como lo mencionas, Kene, es, primero que nada, que estén las reglas del juego claras, las reglas del juego bien claras, bien comunicaditas, ¿verdad? Ok, entendido, está lo retroalimentado, todo perfectamente estipulado y tratar de unirte, de juntarte, de vincularte con personas con los mismos valores y con personas que tengan la misma visión de ver la montaña y la naturaleza, ¿no? Eso es muy importante. Tere, Claro. Tere Ortega, adelante si tienes alguna aportación, Tere Ortega. Es nuestra Hola, buenas presidenta de noches. Socorro Alpino México. Hola, Tere, Wow. ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien, Kennedy. Bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Mira, exactamente lo que señalas en este punto es una insistencia muy continua porque luego te encuentras personas, guías y no guías, que te dicen, es que yo hice bueno, se accidentan Ujú, y luego pero ¿por qué si viste que no traía el casco, que no traía el calzado adecuado, no conocía, llegó tarde? Pues es que yo se lo advertí, yo se lo ujú. dije, lo puse por escrito, Wow. pero el ser constante y congruente, si ya estableciste que una vez que no se cumpla con alguno de los puntos, eso es causa de cancelación, Ujú, pues hay que hacerlo, ujú. porque sí, ha sido una respuesta muy frecuente en Wow. accidentados y gente que se supone que está bien preparada y demás, que se atreve a llevar Ujú, a otras personas, una porque le pagaron, ujú, la otra, pues porque sí les avisó, pero no cumplieron ujú. y así se la van llevando. Entonces, se Sí. van sumando todos esos factores que acabas de mencionar, pues Ujú. para que rompa con cualquier planeación, con cualquier protocolo de los que están establecidos. Sí. Gracias, Tere. Definitivamente es algo, fíjate que interesantísimo, ¿no? Y se da. Y es que, bueno, no siempre leemos todo, no siempre hacemos caso a lo que leemos, porque cuando leemos algo que no nos conviene o no nos gusta, pues lo tendemos a evitar, ¿verdad? Más aparte, nuestro sistema de valores o en la inconsciencia, pues atenúan o aumentan todo esto. Así es. Claro. Eh, Muchas gracias, Tere. gracias, Tere. Enrique Losito, el de Ujú. A- Salvamento. Adelante, Adelante. Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tu plática. Como siempre, Gracias. Marco. Gracias. Bueno, pues lo único que podría aportar casi siempre que participo ha sido por comentarios Ujú, y anécdotas que han sucedido, ¿no? ujú, ujú, Tocaste un punto muy importante, que es, vamos, pues, como latinos o como mexicanos, muchas veces cuando salimos fuera del país, en este ujú, caso voy a hablar propiamente de Canadá. ujú, Cuando vas a Canadá,
pues tú llegas con tu grupo, lo citas en el aeropuerto de la Ciudad de México para hacer tu vuelo directo a Canadá, llegas y ya ellos se supone que saben, porque obviamente leyeron el reglamento, estuvieron de acuerdo con las pláticas anteriores a la visita, y te dicen, sí, 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 nosotros vamos a estar puntuales. Y resulta, y sucede, que cuando ya les dices, ok, mañana los quiero en el lobby del hotel, ya desayunados con maletas a las 8 de la mañana, porque a las 8:15 tenemos que estar a bordo del autobús para salir al siguiente punto. Ok, vamos a ir a Quebec. Entonces, son las 8:15, 8:16, 8:17, 8:20, y le digo al operador, arranca. Y viene la gente, corre, corre, es que no nos esperaste, espérame, yo les dije desde el principio que era este horario en el cual se tiene que respetar. Aquí no estamos en México como para decir, sales de la Ciudad de México a comer la quesadilla a Tres Marías y ya la gente está acostumbrada a que te traen tu quesadilla. Sales un poquito más allá de Tres Marías y ya pides el café, te traen el agua caliente, después de 15 minutos el café, después de 10 minutos el azúcar, después de 25 el pan, y tu café ya está helado. ¿Por qué? Porque tendemos a hacer concha. Entonces, cuando estás en el exterior, tienes que respetar todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son usos y costumbres, y por ende, este tipo de situaciones te causan problemas. La gente que más te está discutiendo porque el autobús olía un poquito mal, que porque el avión estaba así, que porque le dieron junto a la salida de emergencia porque es más reducido, que porque te mandaron hasta atrás junto al sanitario, cosas así. Y son los que más están de quisquillosos, y al final son los que obviamente no pagaron a tiempo y no hicieron muchas cosas, pero dices, híjole, es realmente lidiar con gente, es complicado. Sí. Y definitivamente sí es cierto que debe de haber un reglamento para todo este tipo de situaciones en las cuales se establece. La hora es 15 minutos son los que te voy a aguantar, y si en esos 15 minutos tú no has llegado, con la pena, ahí nos vemos. Y es cierto, de repente te avisan, ahí voy corriendo, espérame, y no llegan. Me ha pasado en rutas aquí en la Ciudad de México para ir a Tlaxcala, Luciérnagas, y te dicen, ¿qué crees? Que ya no voy a poder ir. Ah, bueno, pues con la pena, ¿no? Ya llegas con tu gente y de repente te llega el mensaje, ya vamos para allá. Llegas a Tlaxcala, llegas a Valquirico y te dicen, espérame. Digo, no te puedo esperar porque ya nosotros iniciamos un recorrido y cuando lleguemos al lugar no hay señal. Pues dime cómo llegar. Digo, es que no vas a llegar porque es en el bosque, Dime cómo. Dices, oye, espérame. Tuvimos todo este tiempo previo a la visita, previo al pago, tu primer adelanto, y se te da un momento, una sesión Zoom antes del recorrido y previo al recorrido para que queden todos estos detallitos puntuales y que te digan, sí, sí entendí. No es posible que te hagan esas cosas, pero vamos, suceden y pues estamos en este ámbito y sabemos que te montan el 4 y dices, es que tú no me dijiste cómo no, si se hicieron 2 sesiones, te mandé la información por escrito, el chat está así, ¿cómo? Es que no lo leí bien. Pero bueno, son ese tipo de situaciones que de momento hay que aprender a capotear en algunos momentos y decir, pues no vas con la pena, no llegaste, ya nos fuimos. ¿Dónde te alcanzo? No vas a alcanzarme, ya estamos en el recorrido. Así Y sí, es. así sucede. Definitivamente, Enrique, muchas gracias por tu aportación, también como siempre, muy amable por enriquecer esta sesión. Y es que, bueno, somos humanos y todos muy distintos, ¿no? Y la UIA incluso lo contempla, ¿no? Y te da apartados de que tienes que saludar, ser empático, pero también te da protocolos y te da medidas de protección y de seguridad porque, pues, somos humanos, ¿no? Y tan diferentes todos. Definitivamente. Llegas a Perú y te dicen que Ujú, voy a comer cuyo, pues es lo que se ujú. come, que aquí nada más puro pollo Exacto. rostizado. Pues sí, Sí. pero Inca Cola y lo que sea, pero tienes que respetar los usos y costumbres de los lugares en los que estás llegando. A todos. Definitivamente. Así es. Genial. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, Kene, ¿ibas a comentar algo? Pues nada más lo mismo, ¿no? Que pusieron ahorita, Rafa, que sería bueno poner una cláusula, es una sugerencia,
en la cual se maneje que no existe devolución o la cuestión de que si llegan tarde, o sea, tener todo ese tipo de sugerencias, lo que hacemos en los chats de Rutas México, de poner las sugerencias de las responsivas y pues eso es lo importante, ¿no? Ir haciendo la mejora continua. Por eso siempre que tú haces tu acta final de scouting o de ruta, tienes que tener esa mejora continua para evitar las mismas incidencias o accidentes que tuviste. Y nada Así más es. sería de mi parte ese comentario, mi querido Marco. No Muy sé si hay bien. algunos comentarios, sino para cerrar la sesión. Pues prácticamente estaba leyendo los chats y básicamente era lo que se estaba tratando aquí. Sí se está grabando la sesión, obviamente se buscará subirla obviamente, a las redes de Montañas y Ruta México. Sí les voy a compartir las tablas, con todo gusto. Les voy a compartir las tablas ahí en el chat de seguridad. Y les Gracias. voy a compartir unos planes que tengo de un plan de protección civil familiar, para que cada quien Excelente. se lo lleve de tarea y lo haga en su hogar, con su familia, o si viven solos, es igual, hay que tener un plan de protección civil familiar, ¿no? O personal. Muy, muy bien. Muchas gracias, Marco. Recuerden que tenemos un evento con Marco en octubre. Marco, desde ahorita, o sea, fíjense la organización que Ya tiene Marco. estamos. Desde ahorita ya me mandó el análisis, la gestión de riesgo, ya trazó la ruta, ya está con su staff y todavía faltan meses. Sí, Entonces, la organización que tiene Marco es totalmente, profesional, en la palabra profesional en todos los ámbitos. Te felicito, gracias. Marco. El Gracias. evento va a salir padrísimo. Únanse, en octubre Sí, vamos a ir a en Barrancas Chihuahua. del Cobre. Vamos a Igor, Chihuahua. nada de que no quieres, ¿eh? Tienes que ir. Un beso, Emanuel, hasta Uruapan, Michoacán. Saludos a toda mi gente hermosa de Michoacán y nos vemos Saludos en a todos. Uruapan. Ay, claro que sí. Gracias, un beso, Muchas querido gracias a amigo. todos, Marco, Kennedy. Gracias. Gracias, Igor. Gracias a ti por tu apoyo también y a todo Socorro Alpino de México. Gracias, gracias. Muchas Gracias a las gracias. patrullas. Adelante, Igor, cierra la sesión. Siempre aprende uno algo, ¿no? Y qué bárbaro. Te luciste, amigo. Gracias. Un abrazo y felicidades. Gracias a todos. Dulces Gracias. sueños. Dios los bendiga. Nos vemos mañana, 7 de la noche. Los proyectos de Ecuador y México, montañismo femenino americano. Así le pusieron al proyecto, queridas amigas Wow. de Ecuador. Y pues ahí vamos a estar dando opinión. Para eso estamos, para mejorar el montañismo. Gracias. Rafa, querido Rafa, gracias. Dios te bendiga. Gracias a todos. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches, Excelente Tere. plática. Nos vemos. Excelente. Gracias. Nos vemos en Bye, Chihuahua. buenas Los noches. esperamos. Gracias. Claro que sí, ahí andaremos. Bye, bye. Bye, Aquí. gracias. Cierras tú, Marco. Sí, claro. Aquí cerramos y despedimos la sesión. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Nos vemos Gracias, pronto. Dios los bendiga.